Hoy en día ya no se necesitan VSTs para crear melodías buenas y sobre todo sonidos únicos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos preguntamos de dónde sacaron el preset para hacer tal melodía de una canción? O le preguntamos a nuestros amigos de dónde sacan sus sonidos. Y ahí nos tienes todo el día buscando ese sonido dentro de tantos VSTs que tenemos o que llegamos a descargar de más. Y yo te voy a decir algo, la verdad es que muchas de las ocasiones ni siquiera vas a encontrar ese sonido en algún VST. Porque yo te voy a decir uno de los secretos de los grandes productores que están utilizando al día de hoy y que quizá tú aún no conozcas. Y es que ellos ya no utilizan VSTs. Sí, tal cual, ya no utilizan VSTs. En muchas entrevistas han dicho que samplean las melodías y resamplean sus propias melodías, pero que principalmente ya no parten de utilizar algún sinte, sino que parten de usar one shot. Así que en este video te voy a mostrar 3 formas en las cuales tú puedes manipular estos one shots para crear esas melodías diferentes y efectos bastante interesantes. Además que al final te voy a dar 2 tips extras que te van a servir muchísimo para todos tus sonidos. Así que espero que te quedes al final. Una vez dicho esto, vamos a pasar al FL Studio para iniciar este video. Y antes de iniciar quiero resaltar algo, y es que en este video vamos a estar utilizando la nueva librería que acabo de sacar junto a Axe Beats llamada Latin One Shot Volumen 3, así una de las librerías más esperadas y que mucha gente me lo ha pedido porque ya le dieron un apoyo bastante grande al volumen 1 y al volumen 2, y así es, aquí ya lo tienen. Son más de 140 one shots que son totalmente diseñados y modificados por nosotros, y vienen bastantes categorías como lo puedes ver. Vienen basses, vienen bells, pads, leads, pianos, entre muchas cosas más. Y lo mejor de esto es que vienen 2 carpetas dentro de cada categoría. Por ejemplo, aquí en los bells te metes y tienes la carpeta de dry y wet. En la carpeta de dry encuentras los one shots sin ningún efecto, prácticamente los sonidos crudos, así para que tú los puedas manipular a tu gusto con los efectos que tú quieras. Te voy a dar algunas previas de sonidos de las bells. Y encuentras una segunda carpeta que es la de wet, donde encuentras los mismos one shots, sin embargo con más efectos que nosotros le añadimos, como reverbs, etcétera, etcétera. Mira, vuelve a escuchar. Y esto pasa con las demás categorías de sintes, plugs, en fin. Aparte debo de resaltar que qué chulada de cover art, que es más, te va a estar apareciendo aquí en la pantalla. De verdad que me gusta porque es un concepto latino y cada categoría son de diferentes temáticas. Y bueno, con los nombres yo sé que mucha gente de Chile, Argentina, de México se va a identificar con los nombres. Así que ya está disponible y en la descripción vas a encontrar el link de compra para que vayas a adquirirlo, que está a un super precio de lanzamiento. Así que ya sabes, considéralo. Vamos a empezar por la primera forma de manipular tus one shots, y es el uso de las slide notes o de las notas slide. ¿Qué vienen siendo estas notas slide? Bueno, estas nos ayudan a hacer la transición de una nota a otra de una forma bastante suave, de una forma smooth. Incluso podemos decir que hasta tiene un efecto de pitch. Y bueno, si no me entendiste, te tengo aquí el ejemplo en pantalla. Aquí están los acordes de la canción Tarot de Bad Bunny con Jay Cortés, y en lo particular me gusta mucho esa canción porque tiene un efecto el cual se puede hacer con estas slide notes de una forma bastante sencilla y sin hacer automatizaciones de pitch. Escucha. Suena muy parecido, y yo sé que muchas personas la forma habitual que lo harían es poner aquí los acordes, irse a su one shot, que por cierto estamos utilizando el plug Sandarti de la librería de Latin One Shot Kit, y vendrían aquí a esta sección de pitch, le suben a 12 y crean a una automatización, y aquí ya empiezan a hacer esos bajones de pitch, etcétera, etcétera. Pero eso no ayuda en este caso. ¿Por qué? Porque esa automatización lo único que está provocando es afectar a todas las notas de la melodía o de los acordes. A diferencia que las slide notes, lo que nosotros podemos hacer con ellas es elegir qué notas queremos que le afecte esa slide note.
Porque yo aquí tengo estas dos slide notes de color amarillo porque yo quiero que afecte a todas las notas de color amarillo, por eso tienen estos bajones. Sin embargo, en esta parte que es muy característica de la canción de Tarot, yo tengo de diferentes colores cada nota. ¿Por qué? Porque yo quiero que se afecten de diferente forma. En este caso, esta nota de E la tengo en amarillo y la slide note también está en E, una octava arriba, en amarillo. En pocas palabras, la slide note va a afectar a las notas de su mismo color. Para los que tengan la duda de, oye, ¿y por qué no más fácil nada más pones las slide notes en las notas que van sin separarlas por colores? Bueno, te lo voy a ejemplificar de esta forma. Ahora vamos a escuchar la diferencia entre esta sección con las notas slide sin separarla por colores a esta que sí está separada. Vamos a escucharla. Entonces ese es un gran uso que le pueden dar a las notas slide. Ahora pasando a la segunda forma, que es una de las más importantes, es el uso del ADSR o del ADSR, que viene siendo ataque, decay, sustain y release. Que esto es lo más importante y lo básico para aprender a manipular un sonido, y créanme que es lo básico para hacer sound design. En este caso estoy utilizando el one shot del piano llamado Miko, que suena de la siguiente forma. Me gusta bastante este piano. Vamos a irnos a esta sección que es la del envelope, y aquí es donde tenemos esta sección del ADSR, que viene siendo ataque, decay, sustain y release. Vamos a aprender el envelope para que sea modificado el sonido por este envelope, y te voy a dar una rápida explicación de cómo es que funcionan los parámetros principales de aquí. Empezando por el ataque, es qué tanto le va a tomar al sonido llegar a su pico máximo de volumen cuando presionemos la tecla. En este caso, si yo le bajo al mínimo el ataque, yo cuando presiono la tecla suena en automático el sonido, pero si yo subo el ataque va a tardar más en aparecer el sonido. A eso es que se refiere el ataque. De ahí pasando al decay, es cuánto le va a tomar al sonido de pasar del pico máximo al nivel del sustain, al volumen sostenido. Si no me entienden, un tip que yo les doy es simplemente muevan la perilla al máximo y al mínimo para que lo entiendan. Miren, vamos a empezar con el decay de esta forma. Tarda un poco más en bajar desde el pico más alto. Es cuánto va a durar el sonido sonando mientras nosotros dejamos presionada la tecla. Volvemos a hacer la prueba aquí. Nosotros tenemos el sustain hasta abajo. Se acaba muy pronto. Si lo subimos, dura más el sonido, y a eso se refiere el sustain, cuánto tiempo va a estar durando ese sample. Y por último está el release, que en pocas palabras es cuánto tiempo le va a tomar al sample en dejar de sonar, o cuánto va a tardar en desaparecer el sample. Nosotros tenemos el release aquí en 0, entonces cuando nosotros presionamos la tecla y la suelto, desaparece rápidamente el sonido porque está en 0. Si nosotros le subimos, presionamos, la quito y todavía queda una colita de ese sonido. A eso se refiere el release, cuánto tiempo va a tardar en desaparecer el sonido. Y de esta forma tú puedes manipular tu sonido a tu gusto, que de hecho en pantalla te voy a dejar los 3 envelopes para que veas cómo crear un plug, un lead y un pad. Y de verdad, hazme caso, aprendiendo a controlar esto, prácticamente se te va a hacer muy fácil diseñar un sonido. Y la tercera forma en la cual puedes manipular un one shot es utilizarlo para crear una atmósfera a tus melodías. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ponerlo a prueba. En este caso yo estoy utilizando el plug Infan de la librería de Latin One Shot Kit Volumen 3, que suena de esta forma. Ok, suena bastante bien, me gusta. Aquí ya tenemos una melodía que va de esta manera.
Entonces, para añadirle más ambiente a esta melodía, porque siento que le podemos añadir algo por debajo y lo podemos hacer con el mismo one shot, pues vamos a agarrarlo, lo pasamos aquí al playlist y yo sé que esa melodía está en D menor, por ende yo voy a darle aquí en stretch y lo voy a subir 200 cents para que pase de C o Do a D o Re y prácticamente esté en la nota base de la tonalidad de la escala de D menor. Así que después de aquí lo vamos a pasar a un canal, le vamos a añadir un Valhalla Vintage Verb o el reverb que a ti te guste y lo vamos a poner con el mix al 100%, el pre-delay al 0 y con el decay muy largo, porque eso es lo que buscamos. Ahora vamos a seleccionar esta parte, le vamos a dar aquí en Consolidate This Track, le vamos a dar en Time Selection y le damos en Start. Esto lo que va a hacer es prácticamente frisear el sonido con el efecto que le pusimos de reverb. Le damos Control E, nos vamos aquí a Edison, cortamos este exceso que tiene y lo volvemos a arrastrar. Aquí ya tenemos nuestro plug con bastante reverb. Perfecto, ahora lo que vamos a hacer es irnos aquí al pattern 2, lo vamos a poner de esta manera y yo voy a cortar más o menos de por aquí. Yo creo que vamos a cortar esta parte. Después de esto lo que voy a hacer es mandarlo a un canal donde tenga ya un kickstart. Bueno, aquí yo ya lo tenía puesto. Lo voy a bajar un poco de volumen y vamos a escuchar cómo es que suena. A lo mejor no suena tanto, pero le damos aquí en stretch, lo subimos una octava y aquí es donde ya vamos a empezar a tener esa textura. Y en sí esas serían las tres formas en las cuales tú puedes manipular tus one shots para crear melodías diferentes y efectos bastante interesantes. Pero espera, todavía no te vayas que te voy a dar dos tips extra que de verdad es una chulada. Y empezando por el primero, que bueno, es un poquito contradictorio porque dije que no íbamos a utilizar VSTs, pero no importa. El punto aquí es que si tú le quieres dar una textura más vintage a tus sonidos, a tus one shots, puedes utilizar otros plugins que se puedan usar de forma como un sampler para justamente cargar estos one shots y que obtengan esa textura más análoga. Y me estoy refiriendo a tres plugins de Arturia. No está sponsoreado este video, sin embargo un shoutout para ellos. Puedes utilizar tres plugins que te van a servir para esto. Uno de ellos es el Emulator 2, que me gusta porque puedes poner bastantes one shots en el mismo plugin y los puedes combinar y tener esa textura bastante análoga. También puedes utilizar el Mellotron, que también sirve de esa misma forma, añadiéndole creo que nada más 3 samples, pero me gusta más utilizar el Mellotron para darle una textura como más mecánica, ese sonido tan característico que tiene el Mellotron. Y por último tenemos el Pigments, que esa es una chulada completamente. ¿Por qué? Porque tú puedes poner el sample que tú quieras, el one shot en este caso, y puedes crear un sonido totalmente diferente con todos los parámetros que vienen dentro de Pigments, como el granulizer, todos los filtros, todo lo que tiene el Pigments es de verdad algo muy bueno. Además que vuelvo y repito, te ayuda a conseguir esa textura bastante vintage. Y el segundo y último tip, que no involucra ni siquiera tu computadora, es hacer uso de tu celular. Y sí, prácticamente puedes utilizar tu celular para crear one shots nuevos. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es que tanto en Android como en iOS hay aplicaciones las cuales emulan diferentes sintetizadores. Por ejemplo, en mi caso yo me descargué esta llamada Synth One, y lo chido de esto es que tiene muchísimos presets que tú puedes grabar aquí, que digo, hay dos formas: grabar la pantalla y ya de ahí mandarlo a tu computadora y hacerlo un audio, o prácticamente aquí en esta aplicación de al menos de Synth One viene la opción de grabar lo que estás tocando y simplemente tocas la nota Do y ya tienes un nuevo one shot que puedes estar utilizando. Y ahora sí, eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda que ya está disponible el Latin One Shot Volumen 3, que ahorita está a un super precio de lanzamiento.
Aquí en la descripción vas a tener el link para que vayas a adquirirlo. Al igual, dale like y coméntame qué tal te pareció este video, si te gustó, no te gustó, si conoces alguna otra forma de manipular los one shots, al igual que si quieres una segunda parte de este video. Suscríbete si aún no estás suscrito, activa la campanita para que te llegue la notificación cuando suba un nuevo video y seas el primero en verlo, en darle like, en comentarlo, en compartirlo y sobre todo en aprender. No olvides seguirme por todas mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Y sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video. Adiós.